Hola, ¿qué tal? Estoy muy feliz de recibirte una vez más aquí en Maquillaje y Misterio, donde básicamente te cuento una historia de crimen. Mi nombre es Paloma y te agradezco la verdad que estés aquí. El caso de hoy lo recuerdo perfectamente cuando me enteré, ¿no?, en las noticias allá por el 2018. Pues era nada más y nada menos que el hallazgo de 13 personas y claramente rescatadas que estaban en cautiverio. Con el paso de los días y obviamente cuando salió más material, pues me di cuenta que era un caso muy triste donde se hablaba de maltrato, desnutrición, tortura y que además entre esos menores también se encontraban adultos que no parecían adultos, vaya, sino niños. Entonces, dicha esta introducción, vamos tú y yo a platicar sobre la casa de los horrores, la familia Turpin. Bueno, como te platiqué al inicio, en enero del 2018, el caso Turpin fue tendencia debido a la crueldad con la que Lois y David Turpin aislaron y maltrataron por años a sus 13 hijos, quienes oscilaban entre los 12 y 29 años de edad. Todos ellos secuestrados y en condiciones infrahumanas en su casa ubicada en Perris, California. Pero, como sabes, siempre me gusta darte una introducción de los personajes y presentártelos así para que tú conozcas mejor y tengas un panorama mucho más amplio sobre el caso. Vamos a empezar por los papás. David y Lois Turpin se casaron en 1985. David Allen Turpin es un ingeniero informático graduado de la Universidad Estatal de Virginia y en el anuario de su preparatoria de 1979 figuraba como tesorero del Club de la Biblia, co-capitán del coro y también miembro del equipo de ajedrez y de ciencias. Un señor bastante proactivo durante su vida estudiantil, vida académica. Por otra parte, de Lois no hay mucha información de su adolescencia, salvo, bueno, que ella y David se casaron en 1985, cuando ella tenía 16 años y él 23 años. Al papá de Lois, que además era pastor, no le agradó la idea del matrimonio de su hija con David, y ambos, Lois y David, se fugaron para un año después establecerse en Texas. Esto en 1986. Oh no, la irritación. Cabe resaltar que el matrimonio era partidario del movimiento Giverful. De acuerdo a Internet, es la posición teológica sostenida por algunas parejas cristianas y que ven a las familias numerosas como bendiciones de Dios. Por lo tanto, fomenta la procreación, absteniéndose de todas las formas de control de natalidad, incluida la planificación familiar natural. Bueno, y como resultado de su ideología conservadora, pues tuvieron 10 hijas y 3 hijos durante 1988 y 2015. Irónicamente, a pesar de sus creencias súper conservadoras, la pareja se dedicaba al intercambio de parejas, es decir, al swinging, que digo, no es malo, cada quien decide cómo llevar su relación, pero vamos que es bastante irónico que estos dos señores súper conservadores llevaran a cabo esta práctica, ¿no crees? La familia Turpin vivió en Fort Worth, Texas, hasta 1999, cuando se mudaron a Rio Vista. En 2007, los padres Turpin mudaron a 10 de sus hijos a un tráiler aislado de su propiedad. David y Lois se llevaron a los dos más pequeños y dejaron que el resto de los niños se las arreglaran solos. Jordan Turpin, que tenía 6 años en ese momento, dijo que pasaron por mucha hambre y que había recurrido ella junto con sus hermanos a comer catsup, mostaza, hielo y productos de ese estilo que encontrarán en ese tráiler. Después de que la familia abandonó la propiedad de Rio Vista en 2010, los vecinos encontraron heces y camas con cuerdas atadas dentro de la casa, junto con gatos muertos y montones de
basura. ¿Qué hicieron los vecinos? Absolutamente nada. Los Turpin tenían otra propiedad en California y debido a las malas condiciones en las que se encontraba la propiedad, cometieron incumplimiento de normas del vecindario. Y bueno, relatan estos vecinos que ellos veían a los niños en muy mal estado. Pero ¿qué hicieron los vecinos, además de ser claramente súper chismosos? Nada. Finalmente, desde el 2014, los Turpin se establecieron en Perris, California, donde los vecinos omitieron todo signo de maltrato visto en los hijos de David y Lois. Sin embargo, quienes sí estaban al tanto de ellos, entre comillas, eran las hermanas de Lois, pues dijo, ya después de todo el caso, que el matrimonio les tenía prohibido visitarlos y que al hacer videollamadas los niños no salían a cuadro. Por otra parte, una tía de Lois pensaba que todo era felicidad en esa gran familia basándose en fotos publicadas en el Facebook de los Turpin. Pero, ¿qué hicieron sus familiares al sentir que algo no andaba bien? Exacto. Nada. Ya que estamos hablando de Facebook y las fotos, que por cierto me recuerda un poco a lo que hacía esta Didi Blanchard con Gypsy Rose, que ahí mantenía informados a todo el planeta de lo que estaba haciendo con su hija. También surgieron, tiempo después, unas fotos y videos donde se veía la familia Turpin en una capilla de Las Vegas, donde un par de años consecutivos el matrimonio celebraba su aniversario, acompañados obviamente por un imitador de Elvis, música y a todos los hijos e hijas vestidas y vestidos de la misma manera. Ellos dos en los videos se ven muy contentos, pero si tú ves las pruebas, verás que todos los niños están bastante estoicos, es decir, parecen robots. Y obviamente este tipo de fotos, David y Lois las compartían a Facebook y por eso sus familiares y la gente pensaban que no pasaba nada, pero claramente sí pasaban cosas. Muchas cosas pasaban en esa familia. Así que ya sabes, Facebook, sabemos, mañas, no, conocemos. Yo me la gozo mezclando aquí mis cosas. Es el espejo de Hello Kitty. Estoy pensando que ese espejo tiene pies. ahora sí, el escape. David y Lois tenían pensado mudarse a Oklahoma. Entonces, a los niños Turpin, cuando escucharon que su mamá y su papá estaban planeando trasladarse a Oklahoma, decidieron que ya era momento de ejecutar el plan que habían pensado por muchos años. Entonces, fue así que el 14 de enero del 2018, dos de las niñas Turpin salieron de su casa. Jordan Turpin, de 17 años, y su hermana de 13 años. Al momento de salir de la casa, la menor de 13 años, pues se arrepintió y regresó a su hogar. Iba a decir a la cárcel. Regresó a su hogar. Sin embargo, Jordan, de 17, con toda la adrenalina combinada y como pudo, corrió y buscó ayuda. Esto gracias a que tenía un celular de uno de sus hermanos que por obvias razones estaba desactivado. Sin embargo, el 911 funcionaba a la perfección. En esta llamada al 911 le comentó al despachador, al operador, que ella estaba escapando de casa porque tenía unos papás que tenían a sus hermanitos en condiciones visiblemente infrahumanas, es decir, los tenía atados y sumamente castigados. Y también mencionó que incluso a veces ni siquiera podían respirar o solamente estaban respirando con lo mínimo de todos estos castigos que tanto David como Lois interponían hacia
sus hijos. Cuando llegó el primer oficial de policía, Jordan le mostró fotos de las condiciones dentro de casa. De hecho, si tú vas a ver los videos que te dejaré en la caja de descripción, notarás que incluso los policías no le entienden y hasta incluso ni siquiera tampoco le creen del todo. Y es que pensaron que les estaba jugando una broma porque Jordan, a pesar de tener 17 años, pues no tenía un léxico de una joven, de una adolescente. Entonces, incluso cuando el policía le comentó si ella estaba con medicamentos o tenía suministrado algún tipo de pastillas, ella no sabía exactamente qué era un medicamento. Entonces, por eso los policías, cuando Jordan les mostró estas fotos de sus hermanos, estuvieron mucho más convencidos de que lo que decía Jordan era verídico. Policías del condado de Riverside allanaron la casa después de haber encontrado a Jordan deambulando en las calles de su vecindario, y con esto David y Lois abrieron la puerta y se quedaron perplejos al ver a los policías. Más aterrador fue cuando ya los policías ingresaron a la casa. En primera había un olor muy fétido porque había basura en descomposición, excremento humano, mascotas muertas, comida con moho, y pues todas las superficies estaban llenas de basura. Es decir, era una familia, o bueno, una pareja que acumulaban demasiadas cosas y que obviamente sus hábitos de higiene eran nulos. Pero esto que te estoy narrando no termina ahí, pues también habían encontrado a 12 niños juntos, allanados en una habitación. Uno había estado encadenado a una cama durante semanas y al parecer otros 2 habían estado encadenados hasta justo antes de que llegaran los agentes. Además, se encontraron niños con moretones en los brazos que parecían frágiles y cubiertos con suciedad, es decir, no estaban aseados. Había niños, casi todos los niños que fueron encontrados, es decir, todos también estaban en un aparente estado, o mejor dicho, estaban en un estado de desnutrición. Pues de hecho, los policías pensaron que todos eran menores de 18 años, cuando la realidad es que 7 de los 13 hermanos eran mayores de 18. Además, también encontraron cientos de diarios escritos por todos los hermanos Turpin. Pues durante años, David y Lois habían encarcelado y golpeado y también maltratado a sus hijos, permitiéndoles comer solamente una vez al día y ducharse una vez al año. Los niños mayores parecían mucho más jóvenes debido a la desnutrición. La sorpresa fue cuando se enteraron que la mayor en ese tiempo tenía 29 años, pero pesaba solamente 37 kilos. El niño de 11 años tenía una circunferencia de brazo equivalente a la de un bebé de 4 meses. Y algunos parecían carecer del conocimiento básico, del mundo, del vocabulario, y tampoco estaban familiarizados con elementos muy básicos, ¿no?, de la existencia, como las medicinas, como lo son las medicinas, e incluso la policía. En una entrevista tiempo después que se le realizó a Jordan Turpin, ella comenta que se metía a escondidas al baño a ver videos de Justin Bieber, y que ella, al ver en los videos de Justin Bieber que había más, que la gente podía ser feliz y que las personas disfrutaban, y que ella no estaba viviendo eso, ni tampoco sus hermanos, se dio cuenta que algo andaba muy mal, porque recuerda, para ella esta era la normalidad. Pero al tener acceso a este celular que habían desbloqueado sus papás, tenía de alguna u otra manera acceso a Wi-Fi. Entonces pudo de alguna forma tener ingreso al Wi-Fi y así ver videos en internet. Y ella comenta en una entrevista para la ABC que se realizó junto con su hermana que si no hubiera sido por los videos que ella veía de Justin Bieber, no se habría dado cuenta de la normalidad en la que ella vivía. No era una normalidad
correcta o adecuada, ¿no? También menciona que incluso llegó también a subir videos y a grabar videos de la familia en esa situación. Pero que la familia, bueno, la mamá se enteró que ella grababa y obviamente le fue terriblemente mal. Pero bueno, regresemos a los policías. Cuando ellos encontraron este caso y los investigadores dijeron que era muy extraño por numerosas razones, empezando porque comúnmente suele haber una persona que es quien maltrata a los hijos en un matrimonio, y que en este caso el hecho de que hayan sido ambos padres se considera un caso pues muy extraordinario. Fueron arrestados por ser sospechosos de maltrato infantil, haber sometido a sus hijos a tortura, y bueno, en ese lapso pues fueron internados en la cárcel del condado de Riverside con una fianza claramente de $9 millones. Algunas fuentes informaron que la fianza se había fijado en $12 millones cada uno, y cuando registraron la propiedad de los Turpings el 17 de enero se llevaron bolsas con diversas pruebas. Bueno, ya el 18 de enero la pareja David y Lois fueron acusados de 12 cargos de tortura por todos los niños, 12 cargos de secuestro, 7 cargos de abuso contra un adulto dependiente y 6 cargos de maltrato infantil. Siempre digo que no me voy a pintar la ceja y termino. Ve esto, ¿qué es esto? Al anunciar el cargo en contra de los Turpings, el fiscal dijo que el abuso y la negligencia se intensificaron con el tiempo y se agravó cuando se mudaron a California. ¿Y qué crees? ¿Qué crees tú? Pues la pareja, es decir, David y Lois, negaron todo. Se declararon inocentes de todos esos cargos. Les prohibieron a David y a Lois acercarse a sus hijos por un periodo de 3 años. Y si eso no fuera todo, resulta que después David fue acusado de 8 cargos de perjurio en relación con las declaraciones juradas, porque recuerda que en Estados Unidos cuando tú juras, pues obviamente, y cuando ven que lo que juraste no es cierto, es, híjole, gravísimo. Entonces él había declarado ante el Departamento de Educación de California entre los años 2010 y 2007 que los niños en su hogar recibían una educación pues de tiempo completo, ¿no? Es decir, ellos educaban obviamente a sus hijos en la casa, entre comillas. Claramente no lo hacían. David y Lois Turping el 2019 fueron sentenciados a cadena perpetua, es decir, un año antes los habían condenado o estaba estipulado que fuera de 25 a cadena perpetua, y finalmente en el 2019 fueron sentenciados a cadena perpetua por tortura, es decir, toda la vida en la cárcel, tortura, secuestro, maltrato infantil y abuso contra un adulto dependiente, que debo suponer era la hermana mayor de 29 años en ese tiempo. Pero ¿qué crees? Eso no termina ahí. Resulta y resalta pues que la pesadilla continuaba para los hermanos menores, ¿no? Pues resulta que después de que fueron rescatados de esta casa de los horrores, te digo que 7 de los hijos eran mayores de edad, pero los otros 6 eran menores, y al ser menores pues fueron enviados a un hogar de acogida, es decir, a una foster home. Y estos niños fueron mandados a la casa de la familia Holguín, integrada por Marcelino, Rosa y su hija Lenis, también de Perris, California. Hace poco se hizo pública la siguiente información que, híjole, qué mala onda, ¿no? Pues resulta que este señor Holguín, Marcelino Holguín, estaba acusado por también maltrato infantil y otras palabras mucho más fuertes que YouTube no me deja decir, por las niñas Turping, ¿no? Y en estos documentos investigados por la policía señalaba que el hombre pues las tocaba, ¿no? Y claramente invadía su privacidad y otras cosas muy lamentables, ¿no?
Por si eso no fuera suficiente, se reveló que los Holguín tenían en total 9 hijos adoptivos, a quienes también maltrataban y les obligaban a pelear entre sí y bueno, un sinfín de barbaridades que bueno. Y lo más triste de esta situación es que estos hogares de acogida se supone que están certificados y vigilados por el Estado. ¿Cómo la ves? En caso de que Marcelino sea encontrado culpable, también podría enfrentar una cadena perpetua. Entonces, el condado de Riverside pues tuvo que contratar, a un buffet externo para proteger a los niños Turpin y además también son los mismos que representan a los mayores, ¿no? Porque también los hermanos mayores habían comentado que los apoyos que según esto el gobierno les iba a brindar simplemente no llegaban por pura burocracia o simplemente porque se les hinchaba. Bueno, también lo más triste de este caso es que, mira, deja tú la parte financiera, sino también en la parte psicológica, en la parte social también se les ha abandonado. O no han recibido el apoyo que quizá ellos habrían esperado, ¿no? Uno de los hermanos, que actualmente tiene 29 años, de nombre Joshua, ha declarado que quien es su tutor, o sea, lo ha mandado a la goma, lo ha mandado a volar, que cuando él tiene dudas sobre la vida, porque te recuerdo que estos niños y estas personas adultas pues realmente no saben valerse por sí mismos porque hasta hace apenas 4 años vieron la libertad. Pues no han recibido el apoyo adecuado. Entonces obviamente no saben hacer muchas cosas que quizá tú y yo sabríamos hacer, o si alguien nos dice, bueno, búscalo en Google, pues no nos ofendemos, ¿no? Pero alguien que hasta hace poco supo cómo funciona el mundo y la realidad y las redes sociales, pues no está padre, ¿no? Que le digan, búscalo tú en Google si tienes cualquier duda de la vida en general, ¿no crees? Ahora bien, te comentaba que una de las hermanas de nombre Jordan fue entrevistada para la ABC y también aparece su hermana Jennifer, de 33 años actualmente. Y bueno, ella, Jordan, de 17, quien escapó, ha sido muy vocal respecto a su historia, ¿no? Y su experiencia de vida. Y de hecho actualmente se le ve pues compartiendo TikToks, muy activa en Instagram, y justamente en esta entrevista para la ABC ella declaró que le gustaría ser oradora motivacional. También comentó y narró cómo fue vivir todos esos años con su familia, lo que te decía hace rato, ¿no? Para ella la realidad en la que estaba era su normalidad y era su cotidianidad y era lo que estaba bien, porque pues no conocía más, ¿sabes? En tanto, Jennifer, la hermana mayor, que en ese tiempo tenía 29 años y pensaron que era alguien de 14, 13, pues se preparó para ser flebotomista, ¿no? Quienes son los que recolectan la sangre para los estudios. Y en esta entrevista, las dos hermanas, que te repito, te la dejo en la descripción, pues dicen que perdonan a sus padres. Obviamente están muy dolidas, imagínate todo lo que tuvieron que pasar en esos años, pero que definitivamente no los quisiera ver. Respecto a sus hermanos menores, ellas también los frecuentan, tratan de ver cómo están, ya que ellas no pueden cuidarlos por obvias razones. Pero bueno, esperemos, y toda la gente espera, que ellos tengan un cuidado mucho más apto y lleno de cariño y amor, pues para que ellos puedan ser adultos más independientes. Finalmente, pues este caso, al igual que el de Gypsy Rose, es una muestra de cómo las infancias, yo creo que en todo el mundo, ¿no? Pues se les abandona, y claramente aquí el Estado les falló, ¿no? Les falló en vigilarlos, y la verdad es que todavía continúa fallándoles. O sea, solamente con las declaraciones de los adultos, de los hermanos adultos, te puedes dar cuenta que a ellos ya los dejaron así a su merced, y lo que les pasó a las hermanas menores fue muy triste. Y también ahí te das cuenta que a cualquier persona les dan sus certificados para ser padres adoptivos de acogida, de foster homes. Y bueno, claramente la gente, cuando supo de esta noticia, pues sí se escandalizaron, ¿no? Dijeron, ¿cómo es posible, o a quién están certificando que no tengan
o que no estén bien o que no estén aptos para cuidar a niños. Entonces es una situación en la que claramente pues el Estado les falló, los vecinos les fallaron, la familia les falló y la poca empatía pues que hay, ¿no? Desafortunadamente, también Jennifer menciona en esta entrevista para la ABC que ella cuando iba a la escuela pues iba con muy mala higiene y con ropa pues que su mamá no le aseaba y ella tampoco iba aseada y que obviamente la gente pues le hacía bullying, entonces nadie quería acercarse a ella. Ella, a diferencia de sus hermanos, pudo todavía ir a la escuela aparentemente hasta tercero, sexto, quinto de primaria, por esos años de la primaria, pero que sí recuerda mucho que ella era pues la patito feo porque pues no iba aseada, siempre iba desaliñada, entonces eso también pues le produjo mucho dolor porque veía que otras personas siempre iban aseaditas, arregladas y que ella siempre iba con su ropa, incluso pues repetía ropa, ¿no? Porque su mamá no le lavaba absolutamente nada. Y cuando su familia empezó a tener esta obsesión por acumular cosas, por tener muchos hijos, pues decidieron simplemente sacarla de la escuela y mudarse de condado. También menciona que sí hubo un niño que sí le hablaba y justamente en la entrevista la conductora le menciona que sí le gustaría saber de este niño y ella dice que sí, y creo que en los comentarios o en internet sí pues se preguntan mucho, ¿no? De que dicen, oye, a ver si los papás veían que esa niña o los niños decían, oye, tengo una compañerita que siempre va diferente a nosotros, pues también hay los papás, te digo, que tuvieron pues muy poca empatía, los vecinos, la familia, al no percatarse por años qué es lo que estaba sucediendo con la familia Turpin. Creo que es la primera vez en un caso que me pongo pestañas. Esto fue todo por este caso que tuvo un final agridulce. Digo agridulce porque vamos, o sea, los hermanos chiquitos siguen en hogares de acogida. Esperemos que estén mucho más supervisados las personas que los cuidan. Y en cuanto a los adultos, pues yo honestamente me alegro mucho por Jennifer. De hecho, Jennifer y Jordan tienen Instagram. Jordan es mucho más activa que Jennifer, pero Jennifer pues ya sube fotos, que se hizo tatuajes, que tiene un gatito, que ya está viviendo solita y bueno, que se dedica a ser flebotomista. Y Jordan, por otra parte, pues es mucho más activa en TikTok y comparte un poco de su cotidianidad, ¿no? Y bueno, esto fue todo por este caso, el caso de la Casa de los Horrores, familia Turpin. Ya el David y la Lois están donde tenían que haber estado desde hace muchos años. ¿O tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? Esto fue todo por el video de hoy. Nos vemos la siguiente semana con un nuevo caso aquí en Maquillaje y Misterio. Bye. Ah, cierto. Antes de irme, así quedó el maquillaje. Me había inspirado. Paréntesis. Sígueme en Instagram porque por lo general ahí platicamos bien a gusto. Ahí ando yo compartiéndoles cosas de mi vida, de la cotidianidad, de lo que uno se entera. Y también te hago partícipe del maquillaje que me voy a hacer en el episodio, ¿no? Entonces en esta ocasión pues muchos votaron por la siguiente imagen que te voy a poner aquí. Realmente este es un verde militar, un verde bandera, el delineado pues un poquito más delgado, pero es que también mi ojito es de una forma pues diferente, entonces se trabaja con lo que se tiene y además claramente esta imagen está un poquito retocada. Creo que me faltó delinearme, sí, me faltó delinearme aquí en la línea de agua vaya, entonces bueno, creo que lo podría hacer ahorita o tal vez no, pero creo que sí me gusta también cómo se ve el maquillaje. Y los labios pues creo que quedaron más rositas. Ella de hecho no lleva un rubor. Y las cejas también le quedaron a ellas más como de editorial. Pero bueno, un poquito de lo que me ayudaron a escoger. Así que sígueme por allá.
Y ahora sí, ya me voy.